Uno de los aspectos que hoy en día llama mucho más la atención es cómo las generaciones actuales se pueden ver afectadas por las nuevas tecnologías. Y ese es el papel del estudio, el rol del estudio que estamos desarrollando. Como estamos comentando, al final es oye, esa capacidad que tienen la gente joven, las juventudes actuales, para pensar, para razonar, para identificar, para transformar la información que tienen en formas de pensar y tomas de decisiones mucho más efectivas, es el propósito de este estudio. Dentro de ese contexto que nosotros estamos describiendo, pues es importante conocer y reconocer pues, cuál es la situación, el entorno en el que estas juventudes están desarrollando su día a día. Bueno, pues evidentemente una de las características que definen a esta generación Z es la dependencia que hoy en día pueden tener a la tecnología y al modo en el que se comunican digitalmente. Esta nueva realidad evidentemente ha transformado cómo estas generaciones interactúan con el mundo. Y al final, influyendo cómo de alguna manera aprenden y cómo se acaban socializando. La generación Z, evidentemente, pues se siente muchísimo más cómodo con la tecnología que otro tipo de generaciones. Y a menudo, pues, eso se deriva en que prefieren utilizar recursos digitales para comunicarse. Prefieren utilizar este tipo de recursos digitales para aprender. Ahora pues, puede ser mucho más frecuente ya no solamente el uso de cursos en línea, sino la utilización de vídeos o incluso el uso de simulaciones interactivas. ¿Esto qué ha provocado? Pues al final un cambio dentro de las metodologías de aprendizaje y de enseñanza que van destinadas a este tipo de estudiantes, donde al final son los estudiantes los que están tomando posesión del aprendizaje y participan también de forma muy activa en todo ese proceso. Otros elementos que podría caracterizar a esta generación Z es el deseo de colaborar y de que se produzca una mayor interacción social. Al final, pues son generaciones que están mucho más acostumbradas a trabajar en entornos más diversos, donde al final pues, se permite la inclusión de distintos agentes. Y de alguna manera también lo que pueden esperar es que las experiencias educativas recojan esta realidad a la que están acostumbradas. ¿Esto que está provocando? Pues en definitiva pues, un movimiento hacia entornos de aprendizaje que sean mucho más colaborativos e interactivos, donde el alumnado pues, tiende a trabajar juntos para resolver problemas y para crear proyectos que permitan intercambiar ideas. Eh, en todo esto ha influido muchísimo las redes sociales, que lo que están produciendo es que facilitan este proceso de interacción social y que evidentemente proporcionan nuevas formas de comunicación, lo que ha hecho mucho más fácil, lo que ha facilitado que la generación Z pues acabe conectando con personas de todo el mundo. Este entorno de la generación Z lo que está teniendo está provocando que aumente evidentemente la cantidad de información disponible que estas personas, que esta generación Z tiene a su acceso a golpe de clic. Si bien esto se puede entender como un efecto empoderador, ¿no? En el que al final está proporcionando muchísima más información, está proporcionando muchos más recursos a estas generaciones, también puede resultar evidentemente abrumador. Y al final el resultado es una sobrecarga de información que que esta generación Z debe de empezar a saber cómo gestionar. Es decir, necesitan aprender a cómo evaluar y analizar críticamente la información que se van encontrando diariamente en las interacciones que mantienen en los entornos más virtuales. ¿Con qué sentido? Bueno, pues porque de todos es sabida la cantidad de información falsa que circula en las redes y al final eso puede llevar a engaño. ¿Por qué? Pues porque al final se encuentran con información y noticias falsas que pueden influir sobre la forma en la que entienden e interpretan el mundo. Además, estas plataformas de redes sociales están diseñadas para tener un cierto componente de adicción y pueden llevar consigo un uso problemático y adictivo. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Porque al final se produce una inversión en un entorno del que es difícil de salir
y que puede generar problemas ya no solamente de desinformación, sino también problemas de salud mental. En cuanto a lo que podíamos hablar del componente del impacto de la tecnología en el desarrollo social de la gente joven, pues es importante tener en cuenta que el uso excesivo de redes sociales también puede llevar a sentimientos de comparación social y que pueden llevar pues, sensaciones de baja autoestima. Y es importante que al final se pueda intercambiar, se pueda combinar o compaginar esta conectividad en redes sociales con todos sus beneficios, con la parte más física. Al final, esta conectividad constante y la gratificación instantánea del mundo digital tiene un impacto, puede ser negativo en el aprendizaje y el desarrollo social de la generación Z. Al final, esto puede derivarse en que la capacidad de atención pueda ser mucho más corta, la memoria, la capacidad de memoria también puede verse reducida y al final puede tener un impacto negativo sobre la capacidad que tienen estas generaciones en la concentración. Es decir, al final, ¿cómo puede impactar esta tecnología y esta cantidad de información que estábamos hablando antes, esta gratificación instantánea, en la capacidad que tienen los estudiantes para aprender y para disfrutar y aprovechar pues las experiencias educativas que se les pueden ir brindando? Al final, de lo que estamos hablando es que el contexto en el que se desarrollan esta generación Z es una generación que está muy caracterizada por un uso no excesivo, que podríamos hablar de excesivo de la tecnología y redes sociales, que como estamos viendo afecta o puede afectar negativamente a la capacidad ya no solamente a la capacidad cognitiva en cuanto a la capacidad de concentración, sino también una capacidad emocional en cuanto al desarrollo de la autoestima y la personalidad, y también, como no, a la capacidad que tienen para pensar críticamente. Al final, todo esto está generando una dependencia de gratificación instantánea, de información de fácil acceso, que puede llevar a que la generación de la frustración sea muchísimo menor y al final reduzca la capacidad para concentrarse en tareas mucho más pesadas y entre ellas, como no, la capacidad o la necesidad de pensamiento y de razonamiento que requiere de un proceso de tiempo. Y por eso, cómo puede estar afectando todo esto a la capacidad que pueden tener estas generaciones a pensar de manera crítica. Evidentemente ahí, dentro de ese proceso, cabe destacar el modelo dual de pensamiento. Es decir, al final, uno de los elementos que estamos considerando es, oye, esta realidad que está viviendo la generación Z, esta cantidad abrumadora de inputs que están recibiendo, cómo puede afectar, como decíamos al principio, a la capacidad que esta generación tiene para pensar críticamente. Evidentemente aquí nos encontramos con pues, la influencia que tiene, o podemos encontrar el modelo dual de pensamiento, donde al final lo que está diciendo este modelo dual es que nos encontramos con dos sistemas. Nos encontramos con el sistema uno, sistema rápido, y el sistema 2, que es el sistema lento o mucho más consciente. Evidentemente, como decíamos, esa cantidad de información lo que puede hacer es que tengamos la tentación, incluso de estas generaciones que están mucho más acostumbradas a trabajar en entornos de redes sociales con una cantidad abrumadora, como decíamos al principio, de información donde tienen que tomar una gran cantidad de decisiones, el que tiendan a depender más de pensamientos mucho más rápidos, pensamientos mucho más heurísticos, que les llevan a llegar a alcanzar conclusiones de una manera mucho más ágil y rápida para responder a la cantidad de estímulos que reciben, dejando de lado esa parte de pensamiento más lento, más meditado, más razonado, al que quizá cada vez tienen menos acceso por esa necesidad de respuesta instantánea. Claro, al final todos los inputs que van recibiendo, pues lo que les van conduciendo a través de la heurística es a tomar atajos mentales que les permitan llegar a soluciones que consideran óptimas de una manera mucho más eficiente y rápida.
Claro, ¿cómo impacta todo eso en la capacidad de pensar críticamente? Es un elemento importantísimo porque, como decíamos al principio, ya no solamente la necesidad de tomar decisiones de una manera más rápida y ágil, lo que puede estar empujando a estas generaciones a pensar menos críticamente, de una forma mucho más heurística, sino que además la información que estas generaciones reciben por la dependencia y la conexión que se encuentra en las redes sociales y en los entornos virtuales, hace que le resulte mucho más difícil el poder valorar la calidad de información y hasta qué punto esa información es una información totalmente fiable para poder tomar decisiones. Es decir, el resultado de todo esto es que la información que recibimos influye sobre el modo en el que nosotros entendemos y vemos el mundo, y esta forma que tenemos de ver y entender el mundo influye sobre nuestra capacidad para tomar decisiones. Evidentemente, sí, nosotros como consecuencia, y estamos hablando de esa sobreexposición a contenidos que no sabemos hasta qué punto pueden ser más o menos fiables, la necesidad de recibir una gratificación constante e instantánea, es decir, hasta qué punto nosotros podemos agradar a nuestro entorno para recibir inputs positivos que aumenten mi autoestima, puede afectar a la capacidad que tienen los estudiantes, o en este caso la generación Z, de pensar críticamente. Y ahí es donde radica la parte de nuestro estudio, y es ver, oye, hasta qué punto esta nueva realidad, este nuevo entorno, influye sobre la capacidad que tiene esta generación de pensar críticamente y también de otro punto de vista, es decir, hasta qué punto la capacidad de desarrollar la capacidad de pensamiento crítico puede ayudar o llevar a que estas personas puedan, a que estas nuevas generaciones puedan gestionar de una manera mucho más eficiente la información y los inputs que reciben para poder tomar mejores decisiones. Esto al final lo que se traduce es en una serie de desafíos a lo que la comunidad educativa tiene que dar respuesta. Como estábamos diciendo, al final nos encontramos en un entorno, en un contexto en el que las generaciones nuevas están recibiendo muchísimos inputs, están recibiendo una exposición masiva de contenidos que muchas veces, o en la mayoría de los casos, son difíciles de gestionar porque no hay capacidad pues, mental para poder gestionarlos, y lo que hace es que se deriven en el uso de mecanismos mucho más rápidos, heurísticos, de proceso de toma de decisión. Claro, estas decisiones más inconscientes hacen que al final seamos mucho más dependientes de la confianza que tenemos de la información que estamos leyendo, y esa información, como estamos viendo, pues en muchísimos casos está adulterada. Y con independencia de que esté adulterada, no somos conscientes de cómo están marcando nuestra forma de entender la realidad y, por tanto, nuestra forma de tomar decisiones. Luego, es importante, dentro de ese contexto educativo, el ser mucho más conscientes de que hay una realidad totalmente diferente, una realidad que de alguna forma se va estructurando, se va manejando con unas reglas del juego que pueden ser muy diferentes a lo que antes eran los medios más tradicionales. Entonces es importante el que desde un punto de vista educativo y pedagógico seamos mucho más conscientes del impacto que tiene esta exposición masiva de contenidos y cómo los nuevos medios están influyendo sobre la forma en la que tenemos de entender la realidad. Entender el funcionamiento y el impacto es un elemento fundamental. Ya no solamente porque desde ahí se pueden tomar mejores decisiones, sino porque además esas nuevas realidades en las que nos encontramos nos van a llevar a tener que buscar nuevos itinerarios formativos que se adecúen ya no solamente a las demandas de estas nuevas generaciones, sino a la realidad que estas nuevas generaciones están experimentando, para que de esta manera sean mucho más conscientes del impacto que todo eso tiene en su proceso de toma de decisiones, que al final es lo que va a determinar pues, el futuro al que se va a venir encontrando. Entonces, que hay itinerarios formativos que se adecúen a estas nuevas realidades y que además ayuden a entender esa realidad de contexto y el impacto que esa realidad de contexto tiene en el proceso de toma de decisiones, consideramos que es fundamental para ayudar a estas nuevas generaciones a gestionar de una manera mucho más eficiente la realidad en la que ahora mismo se encuentra.